Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar entonces, como les decía, con esta tercera clase. Tenía problemas, pero qué bueno que ahora vamos a poder contar con ella. Vamos a comenzar con esta clase, donde vamos a continuar con los temas que estábamos viendo, y después ya vamos a tener un recreo para descansar un poquito. Bueno, como ven, vamos a hablar sobre división celular, mutaciones y daño genético. ¿Ya? Recuerdo que mi nombre es Paula Rada y comenzamos entonces viendo los objetivos de la clase. Vamos a diferenciar entre los procesos de mitosis y meiosis. Disculpen, hay un error ahí, recién me di cuenta en este índice. Los procesos que vamos a ver son mitosis y meiosis. Ya después vamos a ver en qué consisten las mutaciones, que lo habíamos introducido un poco antes, y cómo se produce de manera muy general el cáncer, que es algo que todos conocemos, pero que quizás no sabían cómo que está relacionado con estos procesos de división celular y de ciclo celular que vamos a ver ahora. Ahí sí, que los dos tipos de división son mitosis y meiosis. Bueno, las células se dividen, ¿ya? Nosotros estamos formados por células. Hay también organismos unicelulares que constan de una sola célula. Entonces, cuando un organismo es unicelular y se divide, es su forma de reproducción. A partir de una célula, por ejemplo, de un protozoo, de una ameba, se forman otras dos. Esa es una forma de reproducción. Pero también en el caso de organismos como nosotros, que somos pluricelulares, formados por muchas células, las células se dividen para aumentar el número de células, por ejemplo, durante el crecimiento, para renovar los tejidos, formar parte de órganos que están creciendo, que se están renovando, etc. Y hay dos procesos fundamentales de división, que son la mitosis y la meiosis. Este es un esquema en general para que entiendan un poco cómo se relacionan ambos. Bueno, podemos partir, como es un ciclo, podemos partir de cualquier lugar. Por ejemplo, partamos de aquí, donde ya tenemos dos individuos adultos. Aparece representado un hombre y una mujer. Entonces, el hombre presenta sus gónadas masculinas, que son los testículos, y la mujer ovarios. En el interior de esas gónadas se forman unas células que son los gametos. En el caso de los testículos son espermatozoides y en el caso de los ovarios óvulos, que son las células que se van a unir para formar un nuevo individuo por medio del proceso de fecundación. ¿Ya? Entonces, estas células, los gametos, espermatozoides y óvulos, contienen la mitad de información genética, porque después se van a unir y van a dar lugar de nuevo a la información completa. ¿Ya? Entonces, para que estas células se forman con esa mitad de la información genética, ocurre un proceso de división celular que es la meiosis, que tiene lugar solo en la formación de gametos, de células sexuales, espermatozoides y óvulos. Esas células, que tienen una copia de cada cromosoma, en realidad se dice que son haploides, N. Cuando ocurre la fecundación, se une un óvulo y un espermatozoide y se forma una célula, que es el cigoto, que de nuevo tiene dos copias de cada cromosoma. Ahí estarían los cromosomas homólogos que veíamos antes. De cada par de cromosomas, uno fue recibido del padre por medio del espermatozoide y otro de la madre por medio del óvulo. Se forma un cigoto, que es una célula a partir de la cual se puede formar el organismo completo. Y todas las divisiones que tienen lugar para que a partir del cigoto se formen todas las células que van a dar lugar al organismo, un organismo pluricelular, son del tipo de la mitosis. ¿Ya? Entonces ese es otro tipo de división, donde a partir de células diploides se forman otras células que también son diploides. Entonces tenemos dos tipos de división, la mitosis y la meiosis, que los vamos a ver ahora un poquito más. ¿Ya? Esto es lo que veíamos. Organismos con reproducción sexual como nosotros, hay dos tipos de división, según el tipo de células que se vaya a dividir. Cuando se forman en las gónadas, se forman las células sexuales, se produce un tipo de división que es la meiosis. Y el resto de divisiones celulares que sirven para aumentar el número de células, para renovar, son del tipo de la mitosis. Bueno, entonces comenzamos a ver un poquito más la mitosis. La mitosis es un tipo de división celular
donde, igual que también va a ocurrir en la meiosis, primero se replica el ADN. Antes de que la célula se divida, se replica el ADN de la forma que veíamos anteriormente. Y después, la célula, ya con 2 copias de cada cromosoma, se va a dividir para dar lugar, con sus cromosomas duplicados, a 2 células hijas. La característica principal de este tipo de división, que es la mitosis, es que las 2 células hijas que se forman son diploides, es decir, tienen 2 copias de cada cromosoma, igual que la célula madre, y son exactamente iguales entre sí. Porque de los cromosomas que están formados por 2 cromátidas, cada una de las cromátidas va a una célula hija, y esas 2 cromátidas son exactamente iguales. Entonces se forman 2 células hijas que son exactamente iguales entre sí y exactamente iguales a la célula madre. Se conserva la información entonces, ¿ya? Esto ocurre en el tipo de división que se llama mitosis. Y es un proceso que se produce continuamente porque, partiendo por el crecimiento, donde aumenta el número de células, desde una sola célula hasta los millones de células que forman nuestro organismo, pero también cuando ya somos adultos, continuamente hay células que se van muriendo y otras células que entonces tienen que reemplazar a las que se murieron. Entonces tiene como una función de renovación celular y también de reparación de tejidos. Cuando nos hacemos una herida, se tienen que reemplazar las células que fueron dañadas por otras nuevas, ¿ya? Y esto ocurre por medio de la mitosis. Se forman células que son exactamente iguales a las anteriores, por lo menos con la misma información genética. Se pueden diferenciar, pero tienen todas la misma información genética. ¿Ya? Eso es la mitosis. Pero hay otro tipo de división celular también, que es la meiosis. ¿Qué características tiene la meiosis? Bueno, lo veíamos en el esquema del principio, que la meiosis es otro proceso de división que tiene como objetivo la formación de gametos o células sexuales. Es decir, de óvulos en el caso de las mujeres y de espermatozoides en el caso masculino. Es igual que veíamos anteriormente, antes de que la célula que va a sufrir meiosis o que va a experimentar meiosis comience a dividirse, se tiene que replicar el ADN, de manera que los cromosomas estén formados por 2 cromátidas cada uno. Y en el caso de la meiosis tenemos 2 divisiones. Primero la célula se divide y forma 2 células hijas y después cada una de estas 2 células se divide nuevamente. De manera que el resultado final de la meiosis son 4 células hijas. Pero ¿qué características tienen estas células que tenemos que recordar? Estas células son, en lugar de diploides, son haploides, que se representa con la letra N. Quiere decir que de cada cromosoma tienen una sola copia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son las células que se van a unir por medio de la fecundación. Entonces, si tuvieran la misma cantidad de cromosomas que tienen nuestras células, después nuestros hijos tendrían el doble de cromosomas y así en cada generación iría aumentando el número de cromosomas. Para que esto no ocurra y se conserve siempre el mismo número de cromosomas, antes de que ocurra la fecundación, se forman unas células que tienen la mitad de cromosomas. ¿Ya? Y esto ocurre gracias a este proceso de meiosis. Entonces, una de las características principales es que en lugar de formarse 2 células, se forman 4. Estas células son haploides, pero además, por un proceso que ocurre en la primera meiosis, que es la recombinación genética, también otro proceso que es la permutación cromosómica, las células que se forman, las 4 células, no son exactamente iguales, sino que presentan variabilidad genética entre sí y respecto a la célula madre. Presentan pequeñas diferencias. ¿Ya? Por eso es que todos los hermanos de unos mismos padres no son iguales, porque los gametos que los originaron son distintos, tienen distintas combinaciones genéticas, ¿ya? Y eso se logra gracias a la meiosis. Gracias a este proceso, todos somos diferentes. Entonces, en la meiosis se forman, consta de 2 divisiones, entonces se forman 4 células hijas en lugar de 2, células que son haploides porque tienen una sola copia de cada cromosoma y que presentan variabilidad genética. La función de la meiosis es formar los gametos que después se van a unir por el proceso de fecundación que tenemos aquí representado. Bueno,
Bueno, veíamos antes, al hablar de la replicación del ADN, que en ese proceso complejo, donde cada nucleótido de una hebra de ADN es reemplazado en la hebra complementaria por otro, si es adenina, timina, si es citosina, guanina, etc., se forman dos copias de cada molécula de ADN, pueden ocurrir algunos errores. Y esos errores dan lugar a lo que se conocen como mutaciones, que son alteraciones del ADN, cambios en la información genética. Decíamos antes también que pueden afectar a un solo nucleótido, que se pierda o se agregue uno de más, se reemplace uno por otro. Pueden afectar a un gen completo, pueden involucrar un fragmento de un cromosoma. El cromosoma puede, como consecuencia de las mutaciones, ser más corto, más largo de lo normal, etc. O pueden modificar el cariotipo completo de un individuo, porque haya, por ejemplo, una copia extra de un cromosoma. Eso también se produce por medio de una mutación. Mutaciones normalmente las conocemos como algo negativo, porque pueden dar lugar a distintas enfermedades, síndromes, pero también son la base de la variabilidad genética y por lo tanto la base de la evolución que vamos a ver en la otra clase que nos queda. Entonces las mutaciones son fundamentales para que cambien las especies y puedan evolucionar. Hay veces que tienen consecuencias negativas, otras veces que no son neutras, no tienen consecuencias negativas ni positivas, y otras veces que pueden tener alguna consecuencia positiva que permita la evolución de la especie. En cuanto a la forma en que se producen, se pueden producir al azar, por un simple error de la célula, pero también ese error puede ser inducido por distintos tipos de factores, que pueden ser físicos como las radiaciones. Saben, por ejemplo, que hay determinados tipos de radiaciones que inducen las mutaciones, por eso nos tenemos que proteger cuando nos realizamos una radiografía, más aún las personas que la realizan. Pueden ser inducidas también por factores químicos, las sustancias que son tóxicas porque producen mutaciones, entre ellas, por ejemplo, el alcohol, ciertos gases, o por factores biológicos también. Hay algunos virus también que inducen mutaciones y que por lo tanto pueden dar lugar a enfermedades genéticas. Bueno, un ejemplo de mutaciones que afectan al cariotipo completo y que es relativamente frecuente, alteración cromosómica frecuente, es el síndrome de Down. ¿Ya? Aquí vemos la imagen de un niño con síndrome de Down. Realmente conozcamos niños o personas que padecen o que presentan estas características. Este es un síndrome que, como ven en la imagen, se produce porque hay una copia extra de un cromosoma, que es el cromosoma 21. En lugar, como habíamos visto, en un cariotipo de una persona normalmente hay 2 copias de cada cromosoma. Por un problema que se produce durante la formación generalmente de los óvulos, la separación de cromosomas, hay personas que tienen 3 copias del cromosoma 21, ¿ya? Y como consecuencia de esa copia extra, tiene unas características diferentes. Unas de ellas pueden dar lugar a enfermedades y otras que solamente representan rasgos distintos. Es lo que se conoce como síndrome de Down, ¿ya? En este caso tenemos el cariotipo de un niño o un hombre con este síndrome que corresponde a una trisomía del cromosoma 21. Hay otros síndromes de este tipo, pero el síndrome de Down es uno de los más comunes. Como ven, el cromosoma 21 es un cromosoma pequeño, entonces es posible que existan 3 copias del cromosoma. Sin embargo, se produce una trisomía de otros cromosomas. En la mayoría de los casos, los fetos no son viables y no llega a nacer la persona. Pero en el caso del síndrome de Down, como saben, sí. Bueno, vamos a ver ya el último tema de la clase, que está relacionado también con los procesos de división celular. Como les decía, es el cáncer. Todos tenemos alguna idea sobre el cáncer, la gravedad de esta enfermedad, seguramente algún caso más o menos cercano, pero como les decía, a lo mejor no sabemos qué relación tiene el cáncer con lo que estamos viendo. Bueno, veíamos anteriormente en la otra clase en qué consistía el ciclo celular. Era como el ciclo de vida de una célula, donde la célula en un determinado momento se divide y antes de ello se prepara para esa división. También
Ahí veíamos cómo las células nacen, pero también las células mueren, ¿ya? Cuando una célula ya se encuentra desgastada o tiene alguna alteración, se produce su muerte. Y hay un proceso que es la apoptosis, que es la muerte celular programada, que tiene lugar cuando la célula ya ha completado su ciclo. Entonces, los procesos de división y de muerte deben estar programados de manera que el número de células se mantenga ya en una persona adulta relativamente constante y las células que mueren vayan siendo reemplazadas por otro. Sin embargo, hay ocasiones en que estos procesos pierden el control, ¿ya? Y como consecuencia de eso, las células no mueren o se dividen de forma descontrolada y aumentan mucho el número de células. Esto se produce normalmente por mutaciones en genes que están implicados o en la supresión de tumores, entonces estos genes dejan de actuar y se descontrola la producción, o hay unos genes que se conocen como protooncogenes que se activan y se produce también, se puede producir un cáncer. Entonces, cáncer se produce como consecuencia de una alteración en los ciclos de división, los procesos de control del ciclo celular. Bueno, y hay dos tipos de tumores, como habrán escuchado. Los tumores son proliferaciones excesivas de células en una determinada región del organismo, puede ser cualquier parte. Las células aumentan en número más de lo normal, pero el tumor que se origina como consecuencia de esto puede ser benigno o maligno. Y la imagen muestra la diferencia entre ellos. Ven que un tumor es benigno cuando se controla de forma natural. Aumenta el número de células, pero posteriormente ese tumor queda encapsulado por el mismo organismo y no se extiende a otros tejidos. Ya puede seguir aumentando, pero dentro de un mismo tejido. Ese sería un tumor benigno que se puede extirpar y no se producen otras consecuencias. Pero hay otros tumores que comienzan a extenderse, no quedan encapsulados, sino que las células siguen dividiéndose y pueden migrar a otros tejidos. Y esa migración de células a otros tejidos, de células cancerígenas, es lo que se conoce como metástasis. Entonces, en un tumor maligno, las células aumentan en número y pueden llegar a invadir otros tejidos. Y un tumor maligno es lo que se conoce como cáncer, que puede ser también de distintos tipos según el tejido al que afecte. Bueno, y aquí, para terminar un poco el tema, tenemos algunos factores que nos permiten prevenir el cáncer. El cáncer, como sabrán, tiene un componente genético importante, ya que está relacionado con alteraciones en los genes. Tiene un cierto grado hereditario. Ya podemos tener mayor o menor tendencia a experimentar algún tipo de cáncer. Pero hay algunos factores también que nosotros podemos controlar que nos van a permitir prevenirlo a pesar de la tendencia genética que tengamos. Uno de ellos es el control del peso, relacionado con la dieta y con la actividad física. Ya estos procesos son muy importantes en la prevención del cáncer, la alimentación que tengamos, la actividad física y el control del peso. Además, como saben también que el no consumo de ciertas sustancias como el alcohol y el tabaco también ayudan a prevenir el cáncer. Todo cánceres que están muy relacionados con el consumo de tabaco y también otros con el consumo de alcohol. Bueno, y con esto ya terminamos esta tercera clase. ¿Tienen alguna duda sobre lo que hemos estado viendo antes de que empezamos a resolver los ejercicios? Recuerden, los dos tipos de división celular son la mitosis y la meiosis. Ahora con las preguntas lo vamos a repasar igual un poco. Concepto de mutación. Y por último, ¿por qué se produce el cáncer de manera muy general? ¿Qué relación tiene con los procesos de división celular? Bueno, espero que sigan ahí y empezamos con las preguntas entonces.
Ahí repasamos lo que hemos estado viendo. Pregunta número 1. Dice, ¿qué característica tiene la división celular llamada mitosis? Alternativa A, permite la regeneración de tejidos. B, reduce la cantidad de cromosomas. C, conduce a la formación de gametos. Y D, se realiza solamente en los embriones. La mitosis. Recuerden que habíamos visto dos tipos de división celular, la mitosis y la meiosis. ¿Qué característica tiene la mitosis? ¿Cuál de estas alternativas sería correcta? La mitosis es el primer... Sí, están pensando entonces, los dejo un poquito más. Les recuerdo un poco, la mitosis era el primer proceso de división que vimos, que es el que se produce, el que experimentan todas nuestras células, excepto las que van a dar lugar a la formación de gametos. Los gametos son los óvulos y los espermatozoides, y estos se forman a través del otro proceso que es la meiosis. ¿Ya? Por medio de la meiosis se forman los gametos. La mitosis es el otro tipo de división celular que experimentan el resto de nuestras células durante el crecimiento, en la renovación celular y también, sí, Joana, meiosis, formación de gametos, mitosis, ¿cuál puede ser la característica de la mitosis? En la formación de gametos es donde se reduce la cantidad de cromosomas. A partir de células diploides se forman células haploides. Entonces las alternativas B y C corresponden a la meiosis. ¿Cuál será la alternativa correcta en esta pregunta? Vamos, Jimena, Jorge también. ¿Qué característica tiene la mitosis? Si no conduce a la formación de gametos, porque esa es la meiosis, no se reduce la cantidad de cromosomas, sino que se mantiene, se forman células iguales. ¿En qué proceso participará? Bueno, la mitosis, Jorge dice, la alternativa D, se realiza solamente en los embriones. Bueno, sí, es muy importante en los embriones. Los embriones, que comienzan formados por una sola célula, van aumentando continuamente su número de células, produce un crecimiento muy importante. Ese aumento en el número de células ocurre por medio de la mitosis, efectivamente. Pero no solamente en los embriones ocurre mitosis, en los organismos, bueno, en los niños que están creciendo también, y también en los organismos adultos también ocurre la mitosis, como dice Jimena, para, entre otras cosas, permitir la regeneración de tejidos. Muy bien, la alternativa correcta en este caso es la A. Ya la mitosis, veíamos, acuérdense del niño con la herida, la mitosis se produce para, permite el crecimiento por aumento en el número de células, pero también la renovación celular, células que se van muriendo son reemplazadas por otras, y la regeneración de tejidos. Tenemos cualquier daño en un tejido, ya sea externo o interno, se reemplazan las células que fueron dañadas gracias a la mitosis, que permite que se dividan otras. ¿Ya? Esas son características de la mitosis. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Seguimos con mitosis y meiosis. Ahora ya comparando ambas, ¿qué diferencia tiene la meiosis, que es el otro proceso de división celular, respecto de la mitosis de la que hablábamos recién? Alternativa A, se realiza en forma más rápida, la meiosis en forma más rápida que la mitosis. B, origina 4 células diferentes, la meiosis. C, origina 2 células hijas similares a la madre. ¿Ven que seguimos hablando de la meiosis en comparación con la mitosis? O D, no presenta variabilidad entre las células hijas. ¿Cuál de estas es una característica que diferencia a la meiosis, que es el proceso que se produce en la formación de gametos, de la mitosis, que es el otro proceso que veíamos al principio y del que hablábamos en la pregunta anterior? ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Ana dice la alternativa C. Recuerden que se está preguntando
por una característica de la meiosis respecto de la mitosis. Recuerden que la mitosis es el primer proceso que vimos, donde, que participa en el crecimiento, renovación celular, reparación de tejidos, y en la mitosis, primer proceso que veíamos, a partir de una célula se forman dos células hijas que son iguales entre sí e iguales a la célula madre. Sin embargo, en la meiosis, que es por la que nos está preguntando aquí, la meiosis consta de dos divisiones, meiosis 1, meiosis 2. Cada meiosis está constituida por dos divisiones, entonces primero la célula se divide en dos y después cada una de las dos células hijas se divide en otras dos. Y se forman entonces 4 células. Muy bien, ahí ya lo han ido concluyendo correctamente. Se forman 4 células que son diferentes entre sí, diferentes a la célula madre. Presentan variabilidad. Entonces, excelente, Jimena, Jorge y Joana. La alternativa correcta es la B. La diferencia de la meiosis respecto a la mitosis es que origina 4 células que son diferentes, en lugar de 2 iguales. Muy bien. Como son 2 procesos, va a ser más lento que la mitosis. Perfecto. Pregunta 3. Pasamos ya al siguiente tema. ¿Una mutación es un cambio en qué? En la información genética, alternativa A. B, en las biomoléculas de la célula. C, en los orgánulos u organelos celulares. Y D, en la forma de heredarse los caracteres. ¿En qué consiste una mutación? ¿Es un cambio en qué? ¿Qué es lo que cambia? Jorge, bien rápido, alternativa A, en la información genética. ¿Están de acuerdo, Jimena y Joana? Efectivamente, esa es la alternativa correcta. Una mutación es un cambio en la información genética. La información genética está contenida en el ADN. Entonces es una alteración del ADN. Mutación, cambio del ADN. Bien, Joana también alcanzó a responder. Cambio en la información genética o en el ADN. Recuerden, bien Jimena, que puede tener diferentes tipos de consecuencias. La mutación puede ser neutra, puede tener consecuencias negativas o incluso podría provocar algún efecto positivo. No necesariamente es algo malo, es algo que permite la variabilidad. Que se produce, sí, normalmente por un error, pero puede, en algunos casos, permitir la evolución de la especie. Una mutación es un cambio en el ADN, por tanto, en la información genética. Muy bien, pregunta número 4. Está un poco relacionada también con lo que veíamos antes. Dice, en las alteraciones cromosómicas numéricas se modifica el número de cromosomas. ¿Ya? Es un tipo de alteración donde cambia el número de cromosomas. Si una mujer tiene una trisomía en un par de cromosomas, ¿cuántos cromosomas tiene en total? Alternativa A, 45, B, 46, C, 47 o D, 48. Uno de los tipos de mutaciones que se puede producir, produce un cambio en el número de cromosomas. ¿Ya? Es una posibilidad que existe y que vimos antes un ejemplo. Entonces, aquí tienen que recordar cuántos son los cromosomas que tiene normalmente una persona, que lo vimos en la clase anterior, la primera parece. Entonces, ¿qué ocurrirá si una persona tiene una alteración que es una trisomía en un par de cromosomas? Trisomía quiere decir que en lugar de 2 cromosomas, en el caso de un determinado cromosoma presenta 3 copias. Trisomía. Existen monosomías, que en lugar de 2 cromosomas haya uno solo, y existen también trisomías, que haya 3 cromosomas. Es decir, esta persona tendría un cromosoma extra respecto al cariotipo normal. ¿Recuerdan cuántos cromosomas tenemos normalmente en nuestras células? Recuerden que eran 23 copias, o sea, 23 parejas de cromosomas. 22
pares de cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales. Entonces, normalmente tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 es el número de cromosomas habitual. Si una mujer tiene una trisomía de un par de cromosomas, significa que tiene un cromosoma extra. Por ejemplo, veíamos el caso del síndrome de Down, donde hay una trisomía del par 21. En lugar de 2 cromosomas 21, esta mujer, imagínense que presenta 3. Por lo tanto, en lugar de los 46 cromosomas normales, tendrá ¿cuántos cromosomas? ¿Cuál es aquí la alternativa correcta? Ya prácticamente les di la respuesta, muy bien. La alternativa correcta es la C, 47 cromosomas. Si una persona tiene una trisomía, quiere decir que tiene un cromosoma extra, entonces tendrá 47. Si por el contrario alguien tuviera una monosomía, que por ejemplo se dan los cromosomas sexuales, puede haber un solo cromosoma X, no haber ni otro X ni un Y, entonces la persona tendría 45, un cromosoma menos. Pero en el caso de las trisomías o la copia extra, entonces 47 cromosomas. Muy bien. Y llegamos a la última pregunta. A ver si se acuerdan de la definición de un concepto que mencionamos al hablar del cáncer, que es la apoptosis. ¿Qué significa apoptosis? Alternativa A, aparición de células cancerígenas. B, la muerte programada de una célula. C, la muerte del núcleo de la célula. Y D, la modificación del material genético. A ver, recordamos que era la apoptosis. Lo vimos cuando hablábamos del cáncer, pero introduciendo ese tema. Es un proceso que se produce de manera normal. Hola Luna, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, Luna acaba de llegar y nos ha respondido la pregunta. Efectivamente, la apoptosis. Bien, Joana, apoptosis significa muerte celular programada. ¿Ya? Es un proceso que ocurre de manera normal en las células cuando han envejecido o se produce algún daño. Las células, igual que se crean células nuevas por el proceso de división, también tienen que morir y eso es la muerte celular programada. Es un proceso que se desencadena para eliminar finalmente una célula, es lo que se conoce como apoptosis. Muy bien, entonces la alternativa, como todos han dicho, es la B. Teníamos después, por ejemplo, la alternativa D, que habla de la modificación del material genético. Ese era el concepto que veíamos antes, que sería definición de mutación. Bueno, llegamos entonces al final de esta clase de biología. Ahora van a tener un pequeño recreo, y ahí les van a indicar los tiempos, y después nos vamos a ver nuevamente con la última clase ya de este segundo nivel, donde vamos a ver un tema diferente y fundamental de la biología, que es el relacionado con la evolución. Vamos a hablar sobre teorías sobre el origen y evolución de las especies. ¿Ya? Así que espero que sigan todos ahí. Nos vemos en un ratito más. Ahora pueden descansar un poquito.